Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Eh, Les dimos unos minutitos de más para que se sumaran porque al inicio, al menos a las 7, había solamente una persona conectada. Hoy día tenemos nuestra última clase de contabilidad básica y tenemos que realizar dos cosas. Vamos a ver lo que es el formulario 29 y el formulario 50. O sea, un ejercicio, perdón, del libro de compras y ventas y el cálculo del IVA, pero también vamos a hacer un repaso de el contenido que va a ingresar en la prueba. Recuerden que em, para efectos de la evaluación, el contenido que tienen que considerar es el que está en la presentación. Em, De todas maneras, tengo preparado el material complementario que también vamos a revisar y al igual que en todas las clases, les voy a hacer el envío una vez que terminemos. ¿Ya? ¿Qué más les iba a decir? Tengo una duda con respecto a algunas pruebas, pero vamos a sumar o sea, vamos a esperar, perdón, que se suban más compañeros para que resolvamos las dudas. Em, no sé. Creo que hay algunos, revisé y había un par de personas que no realizaron la prueba anterior. Entonces quiero confirmar eso bien para que también fijemos la fecha para la recuperativa. Ya, entonces vamos a dar inicio con el material. Vamos a hacer un breve repaso de los estados financieros. Recuerdan que hablamos de los estados financieros que se confeccionaban con el fin, ¿verdad?, de proporcionar información relevante para la toma de decisiones. Los que revisamos de los que hay, los más importantes fueron los que vimos, que es el balance de situación o balance general. Este documento nos informa acerca de la situación de la empresa, recoge sus derechos y sus obligaciones, sus activos y sus pasivos, ¿verdad? Como su reserva de capital, valorados en función de los criterios de la contabilidad que son generalmente aceptados. El balance entonces muestra activos, que es la representación del dinero en efectivo, el que ha sido depositado en las cuentas del banco o también los bienes. Los pasivos, que son las deudas que la empresa ha contraído con los bancos, con proveedores u otras instituciones financieras. Y los patrimonios netos, o el patrimonio neto, perdón, o capital, como quiera llamarle, que son las aportaciones, perdón, llevadas a cabo por los socios y otros beneficios que han sido ocasionados por la empresa. El otro informe que habíamos visto, perdón, es que estaba escribiendo a alguien en el grupo de WhatsApp. El otro informe que habíamos visto, ¿verdad? Es el de cuenta de resultados. El informe de resultados nos da una comparación de ingresos de la empresa frente a los costos que ha tenido para ya sea desarrollar el producto o servicio que la empresa brinda. Deja relucir si han existido beneficios para pagar las obligaciones de la empresa. Este tipo de cuenta presenta dos elementos fundamentales, que son los gastos, implica las salidas de recursos económicos que tienden a disminuir el activo o traen como consecuencia el aumento de los pasivos, y los ingresos, que constituyen las entradas económicas o la eliminación de obligaciones que ocasionan un aumento del patrimonio. Y el último informe que habíamos visto en la clase anterior es el tema de estado de patrimonio, estado de cambio en el patrimonio neto. Voy a meter acá. Y en el caso, lo siento.
Y en el caso de este informe de cambios en el patrimonio, nos brinda la valoración entre las entradas y salidas en las operaciones de la empresa. Toma en cuenta el tiempo comprendido entre el inicio del periodo y el final del mismo, que es de generalmente un año. El otro informe que vimos es el del flujo de efectivo o estado de flujo de efectivo, que nos muestra las fuentes, regularidad y uso del efectivo de la empresa mediante el empleo de estimaciones directas o indirectas. Vale referir que la estimación directa de una muestra de efectivo neto generado por las operaciones, esto de importancia para llevar a cabo un análisis de la situación de la empresa en lo concerniente a su liquidez. Y también vimos el concepto de la memoria, que es el documento utilizado en contabilidad, el cual sirve para ampliar la información que se encuentra contenida en las cuentas anuales. De este modo, la memoria debe ser presentada y ser elaborada justamente con el resto de los estados financieros. La finalidad de la memoria es ampliar, completar y realizar aclaraciones sobre el resto de los documentos que forman parte de las cuentas anuales de una empresa. La utilidad de los informes financieros va mucho más allá de conocer el estado económico de una empresa. Objetivamente, esa es su principal utilidad y un balance general anual permite conocer el rendimiento de un año en una empresa. Si solo se visualiza superficialmente, no parece una herramienta de gran utilidad. Sin embargo, al analizar en profundidad un reporte financiero puede ser vital para anticiparse a posibles problemas o confirmar que una estrategia está dando un buen resultado, está siendo la más adecuada. Obviamente nos permite la toma de decisiones más acertadas y otras muchas ventajas que aumentan la rentabilidad de la empresa. En este caso, el tema de declaraciones de impuestos, informes anuales, ¿verdad? Y todo lo concerniente a entregables desde el área de contabilidad, siempre van a ser hechos por un contador o por un contador auditor, ¿ya? Ahora, obviamente, como les he conversado en clases anteriores, lo importante es que conozcamos qué tipos de informe hay y cuál es su finalidad, pero desde nuestro rol, como administrativo, contable y de recursos humanos, no vamos a ser nosotros quienes confeccionen este tipo de documentos. Nociones de derecho tributario. ¿Qué significa la legislación tributaria? Es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos y obligaciones entre el Estado en su calidad de acreedor de los tributos o impuestos, ¿verdad? Es el sujeto activo y las personas quienes somos responsables de pagar estos impuestos, que somos el sujeto pasivo, persona o empresa. Todo, la legislación tributaria estudia los tributos y sus etapas de recaudación, administración, derogación y la aplicación que se hace de ellos, la relación que se deriva de cumplir esas etapas dentro de, perdón, entre los diversos órganos del Estado y entre también los particulares. Todos aquellos que somos, insisto, sujetos pasivos, los que tenemos que hacer el pago de los impuestos. Sus características principales son que es una legislación es autónoma, ¿ya? Tiene el objeto de disciplina jurídica, se rige por sus propias reglas y solo sirven para aplicar e interpretarse a sí misma. Vimos también las fuentes del derecho tributario que se dividen en positivas y racionales, y las fuentes positivas son aquellas que incorporadas en un texto legal tienen fuerza obligatoria. Por ejemplo, la Constitución Política de la República establece la potestad del Estado para imponer los tributos o para fijar impuestos, es eso, y la ley, que es la principal fuente de los impuestos, es decir, en ella se encuentran todos los impuestos existentes en Chile. Los cuerpos legales más importantes que se refieren a las materias tributarias son los siguientes. El decreto de ley 824, que es de la ley de impuesto a la renta.
el 825, que es la ley, perdón, de impuesto a las ventas y servicios, el decreto de ley 830 del Código Tributario, la ley 17.235, ley de impuesto territorial, decreto de ley 3.475 de ley de impuesto de timbres y estampillas, la ley 16.271, ley de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones, y el decreto de ley 3.063 de ley de rentas municipales. Los decretos supremos y reglamentos. De acuerdo a lo que establece el artículo 31, número 8 de la Constitución Política de la República, el presidente tiene la potestad reglamentaria y en virtud de ella puede dictar los llamados reglamentos de ejecución, que son aquellos que tienen por objeto la ejecución de las leyes. Entre los reglamentos más importantes en el ámbito del derecho tributario encontramos el Reglamento de Contabilidad Agrícola, el Reglamento sobre Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, que son las resoluciones del impuesto del servicio de impuesto interno, respuestas de parte del servicio a las consultas hechas por personas del ámbito privado en virtud de una materia y caso en particular, que son de gran ayuda para entender ciertas normas tributarias y que a través de estas respuestas el servicio explica su tratamiento. Los tratados internacionales son acuerdos entre Chile y otros países que básicamente buscan evitar la doble tributación internacional. Fuentes racionales son aquellas que sin ser normas jurídicas en sentido formal o estricto, contribuyen en su formación. Ellas son la jurisprudencia y la doctrina de los autores. Cuando hablamos de jurisprudencia nos referimos a las reiteradas interpretaciones que hacen los tribunales de justicia en las resoluciones de normas jurídicas y que pueden constituir una de las fuentes del derecho. Esto significa que para conocer el contenido cabal de las normas vigentes hay que considerar cómo se vienen aplicando. En materia tributaria, la jurisprudencia puede ser contenciosa, que es la que emana de tribunales tributarios, o bien puede ser jurisprudencia administrativa, aquella que nace del Servicio de Impuestos Internos por medio de los oficios. La doctrina de los autores está constituida por las obras que los diversos autores en materia tributaria producen a fin de sistematizar el derecho tributario. Esto es para dar una interpretación más acabada a estos preceptos tributarios. Vimos también la estructura de las normas tributarias, eh, que se pueden clasificar en cuerpos legales correspondientes a las leyes y decretos de ley de carácter tributario que establecen la obligación del pago de determinados impuestos. También las circulares, que son documentos generales en que consta la interpretación de una norma tributaria, dándole explicación a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y al contribuyente en general sobre el sentido y el alcance de la ley tributaria y cómo aplicar la norma. Existen las resoluciones, perdón, que corresponden a documentos instructivos dirigidos a ciertos contribuyentes o grupos de contribuyentes, como así también respecto de delegación de funciones al interior del Servicio de Impuesto Interno. Y están los oficios, que son documentos dirigidos a contribuyentes especiales o en particular, con alguna consulta efectuada o para resolver situaciones específicas. Sujetos del impuesto. Bueno, antes de definir los sujetos del impuesto, debemos entender cómo influyen los ingresos fiscales. El Estado genera ingresos desde las utilidades de las empresas estatales como Codelco y los préstamos del exterior, concesiones y quizás la principal fuente, aquella que proviene de los impuestos recaudados. Los impuestos y sus funciones. El diccionario de la Real Academia Española define como tributo que se exige función de la capacidad económica de los obligados a su pago. En tanto, el tributo lo define como obligación dineraria establecida por la ley, cuyo informe se destina al sostenimiento de las cargas públicas.
¿Quiénes son los sujetos activos y pasivos del impuesto? El Estado se considera el sujeto activo, el fisco u otros entes públicos, municipalidades, porque es quien impone los tributos a un sujeto pasivo que son el contribuyente, ya sea persona natural, jurídica, y conforme a la ley debe satisfacer una prestación determinada a favor del Estado. En definitiva, ¿quiénes pagan los impuestos? La función del impuesto son corregir externalidades. Se cobran impuestos indirectos sobre bienes o servicios cuyo costo social es diferente al costo privado. Si esto ocurre, la producción no es socialmente óptima. Por ejemplo, se cobra impuesto a los cigarros por los problemas de salud que acarrea y por los costos en salud, que en su mayoría deben ser cubiertos por el gobierno. Otra función es proveer de bienes públicos. Si estos son producidos en forma privada, se producirá menos de lo socialmente eficiente, por ejemplo, gastos en defensa y otros bienes semipúblicos como salud y educación. Y otra función de los impuestos es redistribuir riqueza, ya que los impuestos pueden, por su pura recaudación, servir como un elemento de redistribución y luego a través del gasto social como una forma de financiar programas sociales que combatan la pobreza y la inequidad. Lo mismo está el sujeto activo y pasivo. Habíamos revisado hasta entonces los sujetos de impuestos, están el sujeto activo, que es el Estado, fisco y otros entes públicos, y el sujeto pasivo, todos los contribuyentes, personas naturales, jurídicas, etcétera. Y en tipo de impuestos, el sistema tributario está constituido por impuestos directos e impuestos indirectos. Los directos son aquellos que gravan o afectan la obtención de la renta o riqueza en manos del sujeto que la obtiene, y los impuestos indirectos afectan la manifestación de la riqueza, gravando actos y o contratos. Tenemos impuestos directos, el impuesto a la renta, que es un impuesto sobre utilidades empresariales, un impuesto a las personas naturales, ya sea por impuesto único, perdón, de segunda categoría o impuesto global complementario, y el impuesto a las personas no residentes. En impuestos indirectos tenemos el impuesto a las ventas y servicios, que es el IVA, que ya hemos revisado, ¿verdad? Hay impuestos especiales sobre ciertos bienes, impuestos a bebidas alcohólicas, analcohólicas y similares, impuestos específicos a la importación de vehículos, impuestos a productos suntuarios. Están los impuestos específicos a los tabacos, cigarros y cigarrillos y el impuesto específico a los combustibles. Y en otros impuestos indirectos tenemos impuestos a comercio exterior, impuestos a timbres y estampillas, impuestos a los juegos de azar, impuestos a las herencias y a las donaciones. La obligación tributaria ha sido definida como el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado o sujeto activo exige de un deudor o sujeto pasivo el cumplimiento de una prestación pecuniaria, que es el pago de los impuestos, a raíz de la relación jurídica tributaria que se ejemplificó con el punto anterior. Nace la obligación tributaria de cumplir, que debe cumplir el sujeto pasivo. Clases y obligaciones tributarias. Estas obligaciones tributarias se dividen en dos: en la tributaria principal, que se refiere al pago de impuestos, y en la tributaria accesoria, constituida por obligaciones que ayudan al Servicio de Impuestos Internos a controlar el cumplimiento de la obligación tributaria principal, como la presentación de determinadas declaraciones, llevar los libros de contabilidad, emitir documentos tributarios, hacer iniciación de actividades, timbrar libros y documentos tributarios, llevar contabilidad, hacer término de giro, no cometer falsedades en las declaraciones, no adulterar los asientos contables, etcétera. Vimos también documentos tributarios electrónicos, que son la versión digital de todos los documentos que antes existían en papel y poseen exactamente la misma validez fiscal y legal en Chile.
Con la publicación de la resolución exenta número 45 del 1 de septiembre de 2003, los contribuyentes tuvieron la opción de certificarse voluntariamente como emisores y receptores de DTE. Sin embargo, fue solo hasta el 2014 cuando se promulgó la Ley 20.727, en que el Estado estableció su obligación para todas las empresas del país. Mediante el numeral 2 de su artículo 1, reemplazó el inciso primero del artículo 54 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, acotando que los documentos tributarios obligatorios son las facturas, facturas no efectas o facturas exentas, guías de despacho, facturas de compra, liquidaciones de factura, notas de débito y notas de crédito. Como es sabido, esto se implementó de manera gradual, empezando en noviembre de 2014 con las grandes empresas y terminando en febrero del 2018 con microempresas rurales. Además, en esta época, el mismo artículo modificatorio estableció que, a elección del contribuyente, las guías de despacho y boletas de venta o servicio podían ser expedidos digitalmente o en papel, cosa que ya desde el 2020 no puede ser. Tipos de documentos tributarios electrónicos, teniendo en cuenta la obligatoriedad impuesta en el inciso primero del artículo 54 y la importancia de algunos detalles en las relaciones comerciales entre los contribuyentes. Los documentos tributarios electrónicos implementados en el país son la factura electrónica, que el Servicio de Impuestos Internos define como documento digital, legalmente válido como medio de respaldo de las operaciones comerciales entre contribuyentes y por lo tanto reemplaza las facturas tradicionales en papel. Las notas de crédito, que es un documento en formato digital que le envías a un cliente para acreditar un determinado reembolso por descuento o bonificaciones, otorgando luego de haber ya efectuado la compra. Las notas de débito, que son documentos tributarios electrónicos que uno emite y se presentan si se presentan cambios en el monto de la factura original. La guía de despacho, que de acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, se emite cuando se haya optado por postergar el otorgamiento de la factura y cuando se traslada bienes o mercadería, independiente de que constituyan o no una venta. Y la factura exportación, que soporta o respalda la venta en el extranjero. Liquidación de factura electrónica. La emite toda persona que vende o presta servicios por cuenta de terceros con el fin de identificarlos y formular el cobro de la respectiva comisión. Las facturas de compra, que es el mismo soporte de compra y venta reseñado al comienzo, pero emitido por el comprador. Y boletas de honorarios, que es el documento tributario electrónico emitido por la prestación de servicios de profesionales y personas que realizan actividades independientes que generan ingresos. Cabe señalar que si no emites los documentos tributarios electrónicos obligatorios definidos en el artículo 54 de la Ley sobre Impuestos de las Ventas y Servicios, puede ser sancionado pecuniariamente. Además, debe tener presente que los documentos emitidos en papel ya no poseen validez legal. Otros documentos electrónicos que sean obligatorios desde el año 2020 entró en vigencia, la Ley de Modernización Tributaria y establece la obligación de llevar toda la documentación en formato electrónico, incluyendo las boletas. Es decir, los documentos tributarios que actualmente pueden emitir en papel pasaron a ser parte del listado de documentos tributarios electrónicos obligatorios. Entre estos cobran especial importancia guías de despacho, boletas de venta y servicios, ya que estaban exoneradas de esta obligación en el artículo 54 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Eso sería entonces lo que repasamos del contenido de la presentación o del documento de respaldo que ustedes tienen en, em,
que tienen y que pudieron descargar desde la página de capacitación, o sea, la página del curso. Y vamos a ver ahora el tema del IVA, también el tema del formulario 50 de las declaraciones para poder ir avanzando. Vamos a ver un poco de contenido, como les decía el otro día, o sea, perdón, no el otro día, al comienzo de esta clase, y vamos a revisar algunos formatos. Les voy a mostrar de inmediato este documento. Aquí está. Vimos en la clase anterior el tema del IVA, impuesto a la venta y servicios, que grava venta de bienes y prestaciones de servicios que define la ley del ramo, em, efectuada entre otras por las empresas comerciales, industriales, mineras y de servicios, con una tasa vigente a contar del 1 de enero de 1998 de 18% y a partir del 1 de octubre del 2003 a la fecha es del 19% el IVA. Este impuesto se aplica sobre la base imponible de las ventas y servicios que establece la ley, y en la práctica tiene pocas exenciones, siendo la más relevante la que beneficia a las exportaciones. El impuesto a las ventas y servicios afecta al consumidor final, pero se genera en cada etapa de la comercialización del bien. El monto a pagar surge de la diferencia entre el IVA débito fiscal, el IVA de las ventas, ¿verdad? Y la suma de los impuestos recargados en las ventas y servicios efectuados por el periodo de un mes y el crédito fiscal. El crédito fiscal equivale al impuesto recargado en las facturas por las compras de bienes o utilización de servicios y en el caso de importaciones del tributo pagado por la importación de especies. O sea que, como vimos en la clase anterior, a mi IVA ventas le descuento el IVA de mis compras y eso me da el monto del IVA a pagar. El impuesto a las ventas y servicios es un impuesto interno que grava venta de bienes corporales, muebles e inmuebles, excluidos los terrenos, y también la prestación de servicios que se efectúen o utilicen en el país. Afecta al fisco, a instituciones semifiscales y a organismos de administración autónoma, municipalidades y empresas de todos ellos o que tengan participación, aunque otras leyes los eximan de otros impuestos. Voy a avanzar, porque tiene mucha relevancia. Entonces, IVA, impuesto al valor agregado, impuesto que es directo y se aplica sobre consumo de bienes y servicios. Es un impuesto que se percibe en cada fase de la cadena de producción y distribución. Por ejemplo, una empresa que fabrica camisetas tiene un costo de producción de 10 pesos y el precio de venta público es de 15. El IVA se aplica sobre el precio de venta al público o al precio final. Las características del IVA es que es un impuesto directo, lo paga el consumidor final, pero lo recauda el vendedor. Tiene característica de generalidad, afecta a la mayoría de los productos o servicios, salvo algunas excepciones, y es de recaudación progresiva, se recauda en cada etapa de la cadena productiva. Entonces, ¿por qué es progresivo? Porque cada vez que el producto pasa de una fase a otra, el productor o vendedor anterior paga el IVA, pero puede descontar el IVA, perdón, que pagó en etapas anteriores. Esto significa que el impuesto se va acumulando de manera progresiva a medida que se suman los valores en cada fase del proceso. Por ejemplo, em, de recaudación progresiva de esto, ¿verdad?
El ejemplo de la camiseta que pasaba por varias etapas de producción y venta. La primera etapa es la fabricación y el fabricante produce una camiseta a costo de 10, pero la vende a un mayorista por 15. Aquí se hace la primera aplicación del IVA en el precio de venta que es de 15, dando un 2,85% de IVA que va a pagar el fabricante al Estado, pero este es un IVA que lo puede descontar de las compras si lo tiene registrado en su libro de compra. Venta al mayorista, el mayorista compró la camiseta a 15, eh, más el 2,85 que era el IVA, ¿verdad? Y lo que le dio un total final de 17,85. Entonces el mayorista la compró a 17,85, pero la va a vender a un minorista por 25 pesos. Se vuelve a aplicar sobre la venta del mayorista el 19% nuevamente, ahora sobre el valor final del mayorista, que era 25%. Entonces aplicamos el 19, o sea, 25 pesos, perdón. Aplicamos el IVA nuevamente, 19% sobre estos 25 y da 4,75. Entonces ahora el mayorista tiene que pagar también IVA por 4,75 al Estado, pero puede rebajar los 2,85 que pagó cuando compró la camiseta. Entonces, el IVA de su venta, en este caso su IVA débito de 4,75, él le puede rebajar el IVA crédito de cuando compró acá arriba la camiseta, le da una diferencia de 1,90. Eso sería su impuesto a pagar. Vimos que luego el mayorista se lo vendió a un minorista y el minorista compró la camiseta a 25 más los 4,75 del IVA, totalizando 29,75. Ese sería el valor final. Y el minorista la vende al consumidor por 40. Entonces se vuelve a aplicar el IVA sobre la venta al consumidor. El valor de 40 por 19% nos da 7,60. El minorista va a pagar 7,60 al Estado y le va a poder descontar el IVA que pagó al comprar estas camisetas de 4,75. Entonces, le va a dar un IVA a pagar de 2,85. En resumen, en cada etapa el contribuyente paga el IVA sobre el valor añadido en esa fase del proceso. Si un productor o vendedor ha pagado IVA por las compras, por ejemplo, material, mercadería, puede descontarlo del IVA que cobra en las ventas, y esto es lo que se conoce como el IVA, perdón, el crédito fiscal. Esto crea un sistema donde el Estado recauda el impuesto de manera progresiva a lo largo de la cadena productiva, sin que el consumidor final pague más de lo que le corresponde, ya que el IVA sobre las compras se va descontando. Así, a pesar de que el IVA es un impuesto con una tasa fija del 19%, la recaudación es progresiva porque se va acumulando y compensando en cada fase del proceso comercial. El único que realmente paga el total del impuesto es el consumidor final, o sea, todos nosotros, ya que nosotros no descontamos IVA porque no realizamos ninguna otra operación que implique ventas. Mm, eso. Tipo impositivo del IVA en Chile es el 19% sobre el precio de ventas, servicios o bienes. Por ejemplo, si tenemos la compra de un televisor por 200.000 pesos, el IVA va a ser de 38.000, y si se vende un producto por 150.000, el IVA será de 28.500. O sea, 150.000 por el 19%. Hay operaciones afectas y no afectas por el IVA. Tenemos en las afectas las operaciones comerciales que graban con IVA, por ejemplo, las ventas. Las no afectas, aquellas actividades que no generan IVA, como la venta de ciertos bienes, por ejemplo, una casa. Y las exentas, que son operaciones que no están sujetas a IVA, pero aún deben reportarse. Por ejemplo, las exportaciones. Vimos que
todas las facturas de compra y de venta tienen que estar registradas en nuestros libros de compra y venta, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque toda esta información es necesaria para después tener los grandes totales que uno traspasa al formulario 29, que es con el que se declara y se paga el impuesto al valor agregado, el IVA. Los libros de compra y venta son herramientas fundamentales para llevar este control de IVA y nos permiten registrar todas las transacciones comerciales donde se aplica IVA. En el libro de compras tenemos que tener la fecha de la transacción, número de la factura boleta, el RUT del proveedor, valor neto y el monto del IVA. Y acá tenemos un ejemplo, fecha de la transacción el 15 de febrero, proveedor tienda XYZ, RUT tanto, el número de factura es 1234 y el valor neto de la transacción son 500.000 pesos. Al aplicar el 19% a los 500.000 pesos nos da un IVA de 95.000. Y en el registro de compra iría, como muestra acá abajo, fecha, número de factura, proveedor, neto e IVA. Ese es un formato bastante simple. Ya hay algunos que ponen aparte del root el nombre, su libro, un detalle. Hay varios formatos, pero en sí la información mínima es la que mostramos acá. En el libro de ventas tiene que estar registrada exactamente la misma información que es la básica. Fecha de transacción, número de boleta factura, el root del cliente, si corresponde, valor neto de venta y el monto del IVA. Y acá tenemos por el ejemplo de una venta por un valor neto de 700.000 pesos y el IVA es el 19%, serían 133.000. Lo mismo, valor neto 700.000 y el IVA 133.000. El Servicio de Impuestos Internos permite llevar libros de forma digital a través del sistema de formulario en línea. Los libros electrónicos son obligatorios para las empresas que usan factura electrónica y el plazo de entrega, los libros deben presentarse mensualmente dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente. ¿Ya? Recordemos que, por ejemplo, si voy a mostrar los libros de enero, tengo en este caso plazo, o tenía en este caso plazo para los primeros 5 días hábiles del mes de febrero. Cálculo del IVA a pagar. La fórmula para calcular el IVA a pagar es el resultado de restar el IVA de las compras o el IVA crédito al IVA de las ventas o IVA débito. Por ejemplo, acá tenemos ventas por 1.000.000 y el IVA son 190.000. Y tenemos compras por 500.000 y el IVA de esa factura es de 95.000. Entonces, el IVA a pagar es los 190.000 de IVA de la venta menos los 95.000 de IVA de la compra. Nos da un monto a pagar de 95.000 pesos como IVA a pagar. Procedimiento de declaración del IVA. El formulario de servicio, perdón, el Servicio de Impuesto Interno disponibiliza este formulario a través de su sitio web. Es un documento que se utiliza para declarar el IVA de manera mensual. Obviamente tenemos que acceder al portal, buscar el formulario y llenar los campos totales de venta, de compra, IVA débito e IVA crédito. Y revisar si la información es correcta y enviar la declaración. Me interesa acá que podamos ver un formato del formulario 29. Un momento. A ver. Oh, este es el formato, bueno, lo descargué yo del sitio web acá.
pero es en formato de, el formulario 29. Es exactamente este mismo, el que se encuentra en digital en la página del Servicio Impuesto Interno, que uno visualiza luego de entrar con su RUT y su clave tributaria. ¿Ya? Básicamente, como ustedes pueden ver, el formulario se llama Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos, formulario 29, y tiene todos los campos detallados para simplemente traspasar los montos. Estos montos uno los saca de sus libros de compra, de sus libros de venta. Si ves, son muchísimos campos, pero por ejemplo, en el caso de un pequeño emprendimiento, em, sería obviamente, o sea, no usa uno, no completa uno muchos campos que no aplican, ¿ya? Pero sí lo que traspasaría sería del libro diario, perdón, del libro de compra y venta, los grandes totales de IVA débito e IVA crédito. Esto tiene dos partes, eso es por un lado. Obviamente, como les decía, esto es lo que completan los contadores. De todas maneras, en la página del Servicio de Impuesto Interno entrega un instructivo detallado para traspasarlo a información. Está en el reverso del documento y no tiene mayor complejidad, solo que es traspasar grandes totales. Obviamente, una persona que hace esto todos los meses le es sumamente sencillo. Y esto uno traspasa los montos, revisa que los montos estén ok y realiza el envío de esta información, de este formulario, de forma digital en el Servicio de Impuesto Interno. Quiero mostrarles. mm, Entonces, la obligación del pago de IVA es el plazo para mostrar los libros hasta el quinto día hábil. em, del mes siguiente. Entonces, siempre hay que recordar que esto se paga con un mes de fase. Lo de enero se paga en febrero y se puede pagar a través de transferencia electrónica y pago en línea o en el portal de servicio impuestos internos. Habíamos revisado que hay casos especiales en la declaración y en el pago de IVA. Por ejemplo, que las exportaciones no están sujetas al IVA, pero sí se tienen que reportar. Que ahí viene ahí servicios básicos como alimentos básicos que están exentos del IVA. Y también habíamos visto que hay operaciones intracomunitarias o internacionales. Las exportaciones no pagan IVA sobre productos exportados y las importaciones, el IVA se paga al momento de realizar efectivamente la importación. Inspección y fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. La fiscalización y auditoría del IVA. El servicio realiza auditorías a través de revisiones electrónicas y físicas entre los libros de compra y venta. Hay infracciones y multas, y sanciones, perdón, hay multas si no se presenta la declaración a tiempo o si se detectan inconsistencias de la información. En la página del Servicio de Impuestos Internos encontramos la guía paso a paso sobre cómo declarar IVA y realizar pagos electrónicos. Y otra herramienta, obviamente, digital que es indispensable para hacer todo esto electrónico es contar con un software que a mí me permita tener de forma electrónica todos mis libros, el diario, el mayor, etcétera, pero sobre todo el libro de compra y el libro de ventas. Ya mi sistema se integra con la página del Servicio de Impuestos Internos, entonces hace el envío
en las fechas correspondientes, pues se hace un envío automático para simplificar este proceso. Bueno, aquí ya les mostré el formato ah, del formulario 29 y me gustaría mostrarles también a modo de, a modo de información complementaria. Un segundo. Un instructivo. ¿Por qué me interesa que veamos lo del instructivo muy rapidito? Es porque es bastante sencillo y de todas maneras le sirve de apoyo a las personas que se dedican a hacer este tipo de tramitación. Como les decía, en las empresas son los contadores los que realizan esto. Y obviamente como la mente es frágil, a uno se le puede olvidar algún tipo de información. Pero, por ejemplo, este instructivo dice cómo llenar el formulario 29, instrucciones para llenar el formulario, declaración mensual y pago simultáneo de impuestos IVA. Entrega todos los pasos detallados. Esta parte dice, en lugar de presentación de la declaración en siguientes instituciones, uno puede hacer, ¿verdad?, la declaración online y realizar la transferencia correspondiente. O sea, hoy en día ni siquiera requiere que se muevan de su escritorio para hacer este tipo de trámite, que implica o explica mejor todos los valores que se tienen que registrar. Estas líneas de código, si ustedes se fijaron en el formato que les mostré, cada línea tiene un numerito, un código. Entonces te dice dónde ingresar ciertos datos. La parte del anverso también, qué va en qué línea. Y de todas maneras, como hemos visto otras veces, si a uno por a veces motivo no le basta con la información y el detalle que te da el instructivo que uno encuentra en la página web, siempre se puede contactar a través de las distintas vías con el Servicio de Impuestos Internos y hacer las consultas correspondientes. Retenciones y pagos provisionales mensuales, PPM, del impuesto a la renta. En este caso, esta información va en la línea 44 y te dice registra la cantidad que resulte de aplicar la tasa de impuesto. Sumamente sencillo, el instructivo, o sea, está hecho sin, bueno, buscando simplificar obviamente este trámite y que sea entendible para todas las personas, teniendo en consideración que cuando uno empieza algún tipo de emprendimiento, ¿verdad? Los primeros meses no va a tener, por ejemplo, cómo contratar a un contador que me realice estos trámites. Ok, mm, me voy a adelantar. ¿No? Van a ser las 8. Nos vamos a tomar unos minutitos de break. Luego vamos a ver lo del formulario 50 y vamos a realizar un ejercicio en un formato de libro de compra y de venta. ¿Ya? Lo del formulario 50 va a ser bien rapidito, como les decía, para que sepan para qué se utiliza, sus características, qué pasa si yo no lo uso, no realizo las declaraciones cuando corresponden, etcétera. Y de todas maneras, esto que vamos a ver ahora como una pincelada, eso los voy a enviar en el material complementario. Así que para que no haya ningún problema. Eso, nos tomamos el break entonces y luego retomamos, chicos. ¿Les parece? Buenas tardes, profesora. No la había saludado. Que no podía entrar. Sí, menos mal que puedo entrar, tenéis si vi su WhatsApp. Menos mal que ya se puedo sumar. Qué bueno. Sí.
Gracias. Una consulta, un Sí. contador para poder hacer las declaraciones del IVA 29 debe estar obligado a estar en el colegio, inscrito en el colegio de contadores. Es O que, sea, por ejemplo, en, sí, sí, porque tú, como les decía cuando vimos esta parte, mira, yo me titulo y me tengo que inscribir para ejercer en este país, es obligatoria la inscripción en el colegio. Yo no puedo andar haciendo ningún trámite ni representación ante el Servicio de Impuestos Internos si yo no estoy inscrita en el Colegio de Contadores. Va de la mano. Yo me titulo, tengo mi cartoncito y me inscribo en el Colegio de Contadores porque ellos me dan un número, como un código, por así decirte. Y yo no puedo trabajar ni ejercer la carrera si yo no estoy registrada. Por es eso que el Colegio de Contadores tiene, bueno, la mayoría de las personas obviamente no, uno desconoce esto si no está en el rubro, pero ellos tienen en el ámbito contable un papel súper importante. ¿Por qué? Porque yo hago un trámite de lo que sea y yo, por ejemplo, si hago informes, yo tengo que firmarlos, ¿ya? Eh, en este caso, si yo trabajo en una empresa o me dedico quizá como contadora a darle asesoría a pequeñas empresas sobre temas tributarios o a tramitarles cosas, según la ley, tengo que estar inscrita también en el Colegio de Contadores. Ellos son los que regulan la práctica de esta profesión en Chile y no es como otros gremios que es como opcional. Por ejemplo, mi gremio, que es el tema de los ingenieros en administración de empresas, da lo mismo si yo estoy asociada a ese gremio o no. Yo puedo ejercer sin problema, pero el tema de los contadores es distinto. Entonces, sí, para hacer trámite de IVA o de lo que sea, yo tengo que estar inscrita ante el Colegio de Contadores. profesora, y que lo que pasa es que yo tengo un caso de una persona que se tituló hace muchos años como contador general ¿Ya? Y y fue la verdad que retirado. nunca ejerció. O sea, sí ejerció trabajando en una empresa, porque en su momento cuando entró a trabajar necesitaban una persona con el título contador. Ya, Pero pasando ya el tiempo, trabajó en distintas secciones dentro del departamento ajá, y nunca se inscribió como contador. ya. Entonces, ¿y se puede hacer ahora? Independiente del tiempo que haya pasado, teniendo el título. Yo tengo entendido que sí podría hacerlo ahora. Es que desconozco si el Colegio de Contadores tendrá alguna política como de sanción o algo así. Ahí yo te mentiría, la verdad. Pero yo creo que sí, si teniendo el título uno se puede inscribir. El tema es eso. Yo creo que quizás más sensible cuando una persona, por ejemplo, va a hacer informes financieros. El informe financiero, un balance general, va con la firma del contador o del auditor que respalda esa información. Entonces, el Colegio de Contadores quizás es más estricto con esta inscripción cuando son personas que entregan balance o como veíamos que se dedican a hacer auditorías. Recuerdan que vimos el concepto de que hay empresas de auditoría externa que, que entregan servicios de auditoría a la otra empresa, entonces ahí también era importante el tema de la inscripción ante el Colegio de Contadores. La verdad que el tema de que si esta persona que tú nos comentas se podrá inscribir ahora o no, o sea, yo sé que teniendo título sí se puede inscribir, pero desconozco si será como la política del Colegio de Contadores, quizá indagar hacia atrás o le preguntarán, no sé, qué hacía, qué ejerció, qué funcione. Ahí desconozco la verdad. Bueno, la verdad es que nunca firmó documentos ni nada, sino que era como dentro de un grupo de trabajo necesitaban un montón de contadores, pero siempre Ya, el encargado en firmar toda la documentación era un contador auditor. ya, ahí ya. Ah, claro, entonces probablemente si él no desempeña esas funciones que son como más críticas, quizás no tenga mayor problema, pero tendría que realizar la consulta eh, directo en el colegio de contadores. Quizá
Ahora yo sé que ellos atienden de forma telefónica, quizás llamar y preguntar así como grandes rasgos para saber cómo es el tema. Ya, profesora, muchas gracias. Ya, ¿de qué? Ya, entonces, eso, chicos, nos vamos a tomar el break y luego retomamos la clase. ¿Ya?
Ya, chicos, vamos a retomar la clase para poder revisar lo del formulario 50. Esta es información, ¿verdad? Para que ustedes sepan para qué sirve este documento a grandes rasgos, y les voy a mostrar también un formato para conocerlo un poco. El formulario 50 o F50 es un documento clave en el sistema tributario chileno. Se utiliza para declarar y pagar diversos impuestos, como el impuesto único de segunda categoría y otros tributos específicos. Su correcta comprensión y manejo son esenciales para trabajadores independientes, pequeñas y medianas empresas y cualquier contribuyente que deba cumplir con obligaciones fiscales más allá del impuesto a la renta. El uso del formulario 50 se extiende a situaciones como el pago de impuestos de actividades económicas esporádicas o la declaración de ciertos ingresos no regulares. Por ejemplo, un trabajador independiente que realiza trabajos por cuenta propia debe presentar este formulario al recibir honorarios que no están sujetos a retenciones automáticas. ¿Quiénes deben presentar el formulario 50? El F50 no está dirigido a todos los contribuyentes, sino a un grupo específico: trabajadores independientes, profesionales que emiten boletas de honorario y cuyos ingresos no son retenidos automáticamente por los pagadores, empresas y pymes, aquellas que deben pagar impuestos específicos como el impuesto adicional o que deben reportar ingresos ocasionales, y personas físicas con actividades ocasionales, por ejemplo, aquellos que venden bienes inmuebles o vehículos de manera no recurrente y generan un ingreso que requiere declaración. Ejemplo, un contador independiente que ofrece servicio a empresas pequeñas sin retención directa de impuestos debe utilizar el formulario 50 para declarar y pagar estos impuestos. Una empresa que debe realizar pagos por impuestos menores, como el impuesto de timbre y estampillas, también va a recurrir a este formulario. El formulario 50, principales conceptos. Completar el formulario 50 puede parecer una tarea compleja si no se conocen los conceptos clave que se desglosan a continuación. Impuestos específicos. Este formulario es utilizado para declarar impuestos como el impuesto único de segunda categoría y otros impuestos específicos como el adicional, al que están sujetos ciertos tipos de ingresos provenientes del exterior. Ingresos sujetos a impuestos. Se deben incluir todos los ingresos que correspondan a la categoría que exige el uso del formulario 50. Por ejemplo, los honorarios percibidos sin retenciones previas, ingresos ocasionales o ganancias derivadas de actividades económicas no habituales. Deducción y crédito aplicables, dependiendo del tipo de ingreso y las circunstancias, pueden aplicarse ciertas deducciones, por ejemplo, si se han realizado pagos anticipados de impuestos. Estos pueden descontarse del monto final a pagar. Asimismo, algunos contribuyentes pueden beneficiarse de créditos fiscales según la norma vigente. Pasos para completar el formulario 50. Para llenarlo correctamente se debe seguir el siguiente procedimiento. Acceso al formulario, al igual que el del formulario 29, en el portal del Servicio de Impuestos Internos. El formulario 50 está disponible de forma digital para simplificar el proceso. Se completan los datos personales y hay que asegurarse que la información del contribuyente esté completa y correcta, incluyendo RUT y nombre. Aplicación de deducción y créditos, incluir cualquier deducción aplicable para ajustar el monto total. Revisión de la información. Antes de enviar, revisar que no haya errores en los números o en la asignación de los ingresos y deducciones. Y el envío y pago. Una vez revisado, enviar el formulario electrónicamente y proceder al pago si corresponde. Bueno, está un poco borrosa esta imagen, pero es la del portal del Servicio de Impuestos Internos y está ahí para declarar y pagar el formulario 50. Que acá tenemos, por ejemplo, una breve descripción del formato. En el encabezado está la identificación, el cupón de pago, identificación, perdón, del contribuyente, número de folio, como todos los documentos, ¿verdad? RUT, el periodo que se está informando, la fecha de emisión, los datos ingresados de impuestos, etcétera. Me gustaría
más que ese, en realidad, mostrarles el que tengo en formato Excel. A ver, acá. Acá se va a ver un poquito mejor, creo yo. Dame un segundito y les voy a mostrar el formato, el formulario 5. Mm, eh, Lo mismo que el formato anterior, tenemos la descripción, ¿verdad? Del periodo que se está declarando, mes, año, el rol único tributario, ¿verdad? Un número de folio y en este caso, si yo soy un contribuyente, una persona, ¿cómo decirle? Natural, iría mi nombre, ¿verdad? O la razón social de una empresa, si es una empresa. Se desglosa también distintas líneas como dividendos y retiros. Esto va en la sección de utilidad y beneficios, ¿verdad? Remuneraciones por temas intangibles, ven acá que dice por patentes, por marca, etcétera. Y lo mismo que el otro formulario, voy a tratar de checar un poquitito, te da todos los campos para completar y traspasar los montos, ¿ya? A ver, nada, no veo ni remuneraciones por intangible, sección de intereses si corresponde. Ya, obviamente, dependiendo del tipo de rubro, hay artículos y hay instructivos del Servicio de Impuestos Internos que te explican si corresponde o no completar ciertos campos. ¿Ya? Sabemos que este es un formulario genérico, pero hay muchas variantes de tipo de contribuyente y por ende, que obviamente el tipo de contribuyente va a depender de el tipo de actividad económica o el tipo de, en este caso, actividad que generó un ingreso, por ejemplo, la venta de un vehículo. Entonces, hay muchas formas de completar este formulario, eso creo que comprendamos. Va a depender de qué empresa soy, qué tipo de ingreso tuve, que no se generó la retención correspondiente y tengo que aplicarla o informarla a través de este formulario 50. Tiene sección servicios prestados en Chile o en el extranjero para detallar ahí si corresponde, seguros, fletes, arrendamientos, sesiones de acciones, de derechos sociales para personas que son accionistas de empresas y están haciendo quizás retiros de dividendos, etcétera. Pero lo mismo, los formatos del servicio son así. Si se encuentra, por ejemplo, en esta línea, base imponible y el impuesto que se paga. Estos, ¿qué pasa? Que estos tienen, obviamente, o sea, me sirven, por ejemplo, para yo llenarlo, corroborar que esté todo ok y luego traspasar solamente la información al formulario electrónico en la página del servicio. Ya, esa es la finalidad y bueno, obviamente también lo disponibilizan con la finalidad de estudio. eh, no ocupan mucho los formatos en Excel de los distintos formularios las personas que están estudiando contabilidad o para contador auditor para desarrollar los distintos ejercicios. Eso, vamos a retomar entonces lo que estábamos viendo en la presentación y luego vamos a hacer el ejercicio. Acá, ahí. Entonces, plazos y fechas importantes. El cumplimiento de los plazos para la presentación del formulario 50 es esencial para evitar multas y sanciones. El formulario puede tener diferentes fechas de presentación según el tipo de impuesto que voy a declarar. Sin embargo, en general, los contribuyentes deben estar atentos a las siguientes consideraciones. Declaración mensual. El formulario 50 debe presentarse en el mes siguiente a la generación del ingreso o la actividad que va a estar sujeta al impuesto.
Por ejemplo, si un trabajador independiente percibe ingresos en marzo, la declaración y pago correspondiente se debe realizar en abril. Fechas límite. Normalmente el plazo máximo es el día 12 del mes siguiente al que se realizaron las actividades sujetas a impuestos. No obstante, es crucial confirmar las fechas exactas cada año en el calendario tributario oficial del Servicio de Impuestos Internos. Creo que no se los he mostrado, pero esa es una herramienta sumamente útil, el calendario tributario del servicio, porque de hecho, generalmente lo imprimen y lo tienen ahí como para poder consultarlo fácil. Te entrega todas las fechas importantes para informes, declaraciones y pagos, entonces súper útil. Se llama calendario tributario, por si lo quieren buscar después y revisar. Consecuencias de no cumplir los plazos: multas y recargos. Los retrasos pueden generar multas proporcionales al tiempo de demora y al monto no declarado, además de intereses acumulativos. Posibles auditorías. Un incumplimiento puede llamar la atención del Servicio de Impuestos Internos y resultar en auditorías que complican las operaciones futuras del contribuyente. ¿Cómo presentar el formulario 50? La presentación en línea tiene ventajas, es rápida, segura y permite una revisión automática de algunos errores comunes. Además, el portal del Servicio de Impuesto Interno ofrece asistencia en línea y guías paso a paso. Los requisitos: tener clave tributaria o utilizar la clave única para ingresar al portal del Servicio de Impuesto Interno. Yo no puedo declarar y pagar ningún formulario si no ingreso con mi clave, ya sea tributaria o mi clave única, ¿ya? Son obligatorias y son indispensables para poder hacer tramitación en línea. Presentación en oficinas. Aunque la mayoría de las declaraciones se gestionan en línea, hay contribuyentes que prefieren presentarlo en forma presencial en las oficinas del servicio. La documentación necesaria: llevar copia de formularios, soporte que justifican ingresos y o deducciones. Los errores comunes y cómo evitarlos. La presentación del formulario 50 puede parecer sencilla, perdón, pero hay errores frecuentes que pueden costar tiempo y dinero a las empresas. Por ejemplo, el ingreso incorrecto de los datos. Un simple error en el RUT, monto o tipo de impuestos puede invalidar la declaración. La omisión de deducciones y créditos aplicables. No aprovechar las deducciones legítimas puede resultar en un pago excesivo de impuestos. Y declaración tardía: presentar el formulario fuera de plazo conlleva multas y recargos. Consejos prácticos, perdón. Utiliza herramientas en línea y calculadoras de impuestos para verificar los montos antes de presentarlos. Guarda una copia digital del formulario física, perdón, del formulario para referencias futuras. Y si tienes dudas, consulta con un contador o un especialista en impuestos. Beneficios de presentar el formulario 50 correctamente. El formulario 50, a ver, bueno, tiene muchas ventajas el tema de presentarlo correctamente en forma y en los plazos. Por ejemplo, cumplir el cumplimiento tributario, mantenerse al día con las obligaciones fiscales fortalece la posición del contribuyente y reduce el riesgo de auditoría. Optimización de recursos: declarar adecuadamente permite aprovechar deducciones y créditos, lo que puede disminuir la carga tributaria total. Y menor carga administrativa. Al evitar errores, los contribuyentes pueden reducir el tiempo dedicado a correcciones y trámites adicionales. Recursos adicionales y ayuda disponible. Si se necesita más ayuda para completar el formulario, hay fuentes de apoyo como el portal del Servicio de Impuesto Interno, que tiene guías detalladas y un sistema de preguntas frecuentes que resuelve las dudas más comunes.
Y asesoría contable, consultar con un contador especializado para poder simplificar el proceso y garantizar que esté hecho de forma correcta. Documentos oficiales y guía en línea. Hay manuales de llenado del formulario 50 en la página del servicio que proporcionan un entendimiento claro, perdón, de los detalles técnicos. Dame un segundo para que podamos ver, para que podamos ver el Excel, que lo voy a abrir de inmediato, y podamos hacer un ejercicio en los minutos que nos quedan. Ya, aquí está lo que vamos a ver ahora. Em, Espero que se vea bien. Vamos a agrandar un poco. Entonces vimos que todas las empresas que realicen compra y venta, ¿verdad? Tienen que tener su libro de compra y venta, ¿ya? Y que tienen un formato de datos básicos o datos mínimos requeridos, pero que hay distintos formatos y básicamente ya sabemos que esto que estamos viendo acá en Excel es un ejemplo de formato que brindan los software que hay de contabilidad hoy en día y que llevan las empresas. Pero hay cosas mínimas, hay algunas que tienen más campo, otras menos, pero los datos mínimos sería, por ejemplo, el número de transacción, ¿ya? Acá tenemos de ejemplo un libro de ventas, por ejemplo, de enero. Número de transacción, el estado, esto es de uso, ¿cómo decirlo?, opcional. Si ya me pagaron la factura o estado pendiente de pago, etcétera, para poder ir sabiendo como el estado. También puedo indicar de qué forma se está pagando o me están pagando, perdón, esto que yo vendí, si con transferencia, quizá con un pagaré, por ejemplo, o con efectivo. Y lo importante es las fechas de la transacción. Siempre debe estar fechada la transacción. El número de la factura o de la boleta también es un campo indispensable. Y el root del cliente si corresponde. El nombre del proveedor y en detalle, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que nosotros vendemos, qué sé yo, ¿qué podemos vender? Em, Supongamos que vendemos el mismo ejemplo de la empresa que vendía camisetas. Vendemos camisetas al por mayor. Entonces, venta de 5.000 camisetas. Supongamos. Ese sería el detalle de mi factura. Y un valor neto, eh, no sé, lo vamos a poner, no sé, supongamos que ese va a ser el valor neto de nuestro ejemplo. A este valor neto, ¿verdad? Es al que yo le aplico
siempre el 19%, que es el monto del IVA, y luego tengo un campo con el total, el valor del neto de la transacción más el impuesto me da el total, ¿ya? Y acá vamos registrando nuestras distintas transacciones. Vamos a ocupar, qué sé yo, números correlativos con el fin de que lo vayamos completando, ¿ya? Lo importante es eso, que siempre haya un detalle de las transacciones, un desglose, una explicación, siempre va a ser útil para poder tener en consideración a qué se debe este ingreso, en este caso, de dinero también por concepto de venta, pero del impuesto. Me acabo de dar cuenta que eso está mal. Supongamos que hay 50-50. Siempre tenemos todos estos montos completos, ¿ya? Siempre tienen que ir todos los campos informados. Eso es lo importante. Supongamos que vamos a ir ingresando distintos montos y eso. Esto es lo mismo que va a pasar si usted está completando su libro en un software, ¿verdad? En cualquier plataforma. Se van a realizar los cálculos correspondientes y me va a entregar los grandes totales, que esto es lo que me interesa, a lo que me interesa llegar. ¿Ya? Con estos datos son con los que yo completo mi formulario, por ejemplo, 29. ¿Ya? Es importante, por ende, registrar absolutamente todas las transacciones, que llevar un registro ordenado y completo. Y esto sería, por ejemplo, nuestro libro de ventas del ejemplo. Y se hace exactamente lo mismo con el de ventas. Ya completamos los montos, exactamente lo mismo. En virtud del tiempo, vamos vamos a completar los campos, el nombre de proveedor, los detalles, etcétera. No, no voy a poner así, voy a poner compras. Por ejemplo, compra, maquinaria, no sé, compra de tela y así sucesivamente. Qué sé yo, si yo vendo camiseta, ¿qué más poder comprar? Compra de hilos, no sé. eh, y lo mismo. Siempre el detalle de la transacción y aquí va la parte interesante. Vamos a poner valores. No, vamos a completar los valores. No sabía eso. La fórmula. Ahí. Supongamos que esta maquinaria nos costó 3,5 millones. La compra de tela, supongamos que fue por
4 millones, compra de hilo por 3 millones, otra compra de tela por 6, ¿qué más hay? Compra de hilos, no está muy alto, porque me va a dar en contra. Por ahí. Lo vamos a dejar así, ¿ya? Para efecto de nuestro ejercicio. Pero como pueden ver, es exactamente el tema de que registro todos los datos que me pide, en este caso de mis facturas por mis compras. Eso es lo importante. Y ya teniendo la información, se entiende, ¿verdad?, de que estos son pequeños ejemplos, pero estos son libros que se llevan en un mes completo. Entonces, estas pueden ser, dependiendo del tamaño de la empresa, cientos de transacciones hacia abajo o miles de transacciones si es una empresa gigante, tremenda, tanto de ventas como de compras. Pero el libro de compra y el libro de ventas lo que me entrega son estos montos, que son con los que yo voy a trabajar. Habíamos visto también en el ejercicio que vimos en la clase anterior que se utilizaba el IVA de las ventas para poder saber cuánto voy a pagar. Esto para hacer el ejercicio. El IVA de mis ventas, que es este monto. Habíamos visto el concepto del ppm, que es un porcentaje que el servicio fija. Supongamos que para este ejercicio va a ser un 3% de ppm. Entonces acá iría sobre el valor neto, el neto de mis ventas por el 3%. Eso va a ser mi ppm de este mes. Y además el IVA de las compras, que yo lo saco de mi libro de compras, que en este caso mi monto de IVA es este. Voy a aplicar formato. Dame un segundito. Ahí sí. Entonces, ahí está. Habíamos dicho que mi IVA a pagar es las ventas más el ppm. Me equivoqué, perdón, el de arriba. Ventas más el ppm menos mi IVA de las compras. Y en este caso, esto sería el IVA que yo voy a tener que pagar del mes de enero, que se paga en febrero. Entonces, los montos netos, los montos de IVA y los totales son lo que yo traspaso a mi formulario 29 para hacer mi declaración y pago de IVA. Eso. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? No, nada, profesora. Nada, profesora. Súper. Yo les voy a enviar este archivo para que lo tengan, para que lo puedan ver. Les voy a enviar también los formatos del 29, del formulario 29, del formulario 50 y el material complementario que vimos también en la clase de hoy. ¿Ya? Bueno, hoy día es nuestra última clase y yo les comentaba para aquellos que se sumaron después, a las chicas les comentaba que hoy día obviamente tenemos nuestra última prueba, por eso el repaso que hicimos, y me gustaría saber si hay personas que no hayan realizado alguna, por ejemplo, la prueba anterior.
o alguien que me deba alguna prueba del módulo de contabilidad. Yo, profesora, ya no pude hacer la prueba anterior. Ya. Entonces, ¿y alguien más? Aparte de la anterior, no sé. La 3 entonces falta, en su caso. Hacia atrás dimos, ¿cómo se llama? Periodo de recuperativa. Así que debiésemos todos tener la prueba realizada. Pero de todas maneras pregunto, ¿hay alguien que me deba evaluación uno, 2 o 3 del módulo contabilidad que por ese motivo no la haya hecho en el plazo y tampoco haya podido hacerla cuando se dio el tiempo de la recuperativa? ¿No? Ok. Hoy día, al igual que en todas las veces que tenemos pruebas, va a estar disponible desde las 21:30. Voy a ingresar al portal ahora para que pasemos la lista, asistencia, ¿verdad? Y para habilitarles la prueba. Esta vez, eh, Profesora, una sí. eh, usted habrá preguntado relacionado a la información que le entregamos en la clase anterior referente a las pruebas anteriores que entró, o sea, consideramos que entró materia que no habíamos pasado. ¿Se Realicé, recuerda? sí, no, sí, sí, lo recuerdo, lo había notado. Realicé la consulta y no he recibido la verdad que respuesta aún. Pero yo estuve viendo el tema de las evaluaciones y si bien pasó esta situación, de todas maneras, la gran mayoría sí aprobó la evaluación. De hecho, si mal no recuerdo, creo que había una persona que no, pero el resto todos habían aprobado. Recuerden que para aprobar la evaluación hay que tener sobre 4, pero sí lo planteé. Estoy a la espera de que me comenten qué va a suceder con eso. Pero sinceramente yo creo Eh, que eh, lo que vamos a hacer obviamente es revisar las preguntas, o sea, revisar ¿cómo decirlo? No, si están bien las preguntas, que no hayan preguntas, en este caso, de materia que no se había pasado aún, ¿ya? Pero no creo que vaya a haber así como algún cambio o que vayamos a hacer alguna otra prueba. La verdad no, no creo. Pero eso, yo realicé la consulta, apenas sepa, yo les cuento por el grupo. ¿Les parece? sí, es que la verdad que no es que, o sea, por lo menos yo, no, yo no quedé conforme con la nota que obtuve. Ujú, En la, en la prueba 2 y en la prueba 3. Entonces, y como una compañera anteriormente indicó también, igual consideré que habían, por lo menos en la última prueba, tuve errores en dos alternativas que estaban relacionadas con el formulario 29 y el 50. Y fueron las dos que tuve error. claro. Ya, y anteriormente también tuve confusiones y igual verifiqué que no, esa materia tampoco como que nosotros no la habíamos visto. Y las preguntas generaron que yo por lo menos yo me enredara mucho. Sí, no, no, sí, yo entiendo. De hecho, por lo mismo traspasé la consulta. Pero como te comentaba eso, no, al menos no he recibido respuesta aún. Y eso en realidad, apenas sepa, no sé, les comento si es que, se- cuál va a ser la medida que se va a tomar en este caso. Pero eso, yo tengo que esperar que me den una respuesta formal para poder así traspasársela a ustedes. La profesora, muchas gracias. No, de nada. Entonces, Produca, vamos a entrar para pasar la asistencia. Dame un segundito.
Hoy día es 24. Aquí. Ya. Catalina Barca, Ya. Catalina Barca, Presente. ya. Sandra, Sandra Illal, Alejandra Ávila, Presente, profesora. Patricia Cisternas, Presente, profesora. Lilian Contreras, Presente, profesora. Verónica Gallardo, Nadia Gutiérrez, Lucila Morales, Víctor Pérez, Presente, profesora. Denis Sangüesa, Presente, profesora. Aunet Silva Presente. y Paulina Villalobos. Presente. Ya. Estaríamos ok entonces con lo de la asistencia. Voy a guardar. Y vamos a habilitar entonces las evaluaciones. Mm. Voy a dejar entonces disponible de inmediato la evaluación, la 3 y la 4. Ya van a estar disponibles por 24 horas para que así hagan su evaluación, la prueba 4 que es la última que tenemos del módulo, y para la persona que debe la 3 también la pueda realizar. Así terminaríamos el módulo teniendo todas las notas completitas. ¿Ya? Eso. Una vez que habilite esto, les empiezo a enviar lo del material complementario al grupo por WhatsApp. Bueno, ¿alguien Ya, tiene muchas gracias. una duda, consulta, comentario? No, muchas gracias, profe. Se Súper. pasó. Gracias a ustedes, que Ya. estén súper bien, que les vaya excelente en la prueba y nos vemos la próxima clase. Gracias. Ok. Chao. Chao, Cuídense mucho. profesora. Chao, chao.